Muy buenas noches, señores estudiantes. Vamos a empezar la tutoría del día 22 de febrero del 2021. Sean bienvenidos. Espero que se encuentren de la mejor manera y esta clase sea para ustedes de la mejor manera y puedan captar un aprendizaje y un conocimiento nuevo, por favor. Tenemos la frase del día de hoy que nos dice que el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. ¿Sí? Tener en cuenta una pequeña frase del día de hoy hacia ustedes. Vamos a continuar. Lo que vamos a visualizar ahora es el teorema de Pitágoras. Para ello, ni voy a lanzar una pregunta así hacia ustedes para decir quién era Pitágoras. Para usted, Evelyn, ¿quién era Pitágoras? ¿Sí? Tal vez lo conoce o algo, o ha escuchado algo, conoce algo sobre él. El que dice el cuadro de medidas. Ya, ¿algo más? No. Ya. ¿Listo? David, tal vez David, una opinión, algo. Sí, no me acuerdo muy bien, pero sí, Pitágoras era no me acuerdo muy bien, pero sí. Ya, listo. ¿Sí Igual lo han que las escuchado? medidas de los cuadros de los catetos. Eso. Cuando hablamos de catetos, hipotenusa. Hablamos de triángulos rectángulos y así vamos relacionando las ideas para llegar a un concepto, ¿sí? Vamos a conocer, a ver, ¿quién era Pitágoras? Que nos dice que fue un matemático y filósofo griego, nacido en la isla de Samos, que vivió entre los años 582 y 500 a.C. Aproximadamente en el año 530 a.C. se instaló en Crotona, una colonia griega al sur de Italia, y fundó un movimiento con ideas políticas, filosóficas y religiosas. Por medio de las siguientes actividades conoceremos y comprendemos el teorema de Pitágoras, el cual establece relaciones numéricas entre los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces ya vamos conociendo un poquito, nos va dando una idea de qué vamos a hablar el día de hoy y quién fue el autor de lo que planteó, ¿sí? Que planteó lo que vamos a conocer nosotros en nuestra clase. Vamos a empezar, aquí tenemos una representación gráfica de Pitágoras, ¿sí? Con una pequeña imagen. Ya. Para entender bien el teorema de Pitágoras, ¿qué debemos hacer? Debemos tener claros algunos conceptos, ¿sí? Algunos conceptos que nos hacen referencia al teorema de Pitágoras. Es solo aplicable a los triángulos rectángulos, es decir, aquellos triángulos que tienen un ángulo recto. ¿Sí? Solo para triángulos rectángulos, ojo, no es aplicable en triángulos obtusángulos, ¿sí? Isósceles, ni en ese tipo de triángulos. Por favor, solo en triángulos No me rectángulos. abren las puertas de los gatos. ¿Cómo, Evelyn? No, listo. Ya, continuemos. Mire, aquí tenemos un claro ejemplo de un triángulo rectángulo. La característica esencial del triángulo rectángulo es que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Esa es una característica esencial. Ahora, vamos por favor. Dígame, por favor, Evelyn, en este triángulo rectángulo, ¿cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa? Visualice y por favor, usted me dice A es cateto, B es cateto, C es cateto, o A es hipotenusa, B es hipotenusa, C. Dígame por favor, ¿cuáles son catetos y cuáles son hipotenusas? ¿Lo reconoce o no? Igual David, si lo reconoce ya, usted me dice. El A y el B son catetos y la C hipotenusa. Listo, ¿correcto? Sí, aquí lo tenemos. ¿Sí? Cateto, hipotenusa. Hipotenusa vendría a ser, para decirlo de una manera más simple, el lado más grande, ¿sí? Y catetos son los lados más pequeños. ¿Listo? Entonces, vamos a la definición de cateto, a comprender qué es un cateto. Un cateto en geometría es cualquiera de los dos lados menores de un triángulo rectángulo que lo conforma el ángulo recto. Es decir, si ustedes se dan cuenta, los catetos hacen, ¿sí? O por medio de la intersección de los dos, ¿sí? Se origina el ángulo recto, que vendría a ser el de 90 grados. Ahora, la hipotenusa nos dice que es el lado opuesto al ángulo recto en un triángulo rectángulo, resultando ser su lado de mayor longitud, lo que les mencionaba. Ahora tenemos algo muy esencial que nos dice las propiedades de estos triángulos señalan que
Tenemos dos. La primera, la longitud de la hipotenusa siempre resulta menor que la suma de los catetos. La hipotenusa, por otra parte, siempre es más extensa que cualquiera de los dos catetos. Si tenemos esas dos propiedades, por favor, para que ustedes lo tomen en cuenta, lo analicen, ¿sí?, un poquito en ello. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, por favor? No, ninguna, Luis. Listo, gracias. Continuamos. El teorema, ¿qué es lo que dice el teorema? ¿Sí? ¿Qué es lo que anuncia? En este caso, lo siguiente. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? En este caso, la hipotenusa la representamos por C. El cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado, ¿sí?, suma de cada uno de los catetos. ¿Listo? Aquí tenemos lo siguiente. ¿Sí? Esta vendría a ser nuestra fórmula, a la cual vamos a utilizar para solucionar diversos problemas que nos planteen en forma o en el contexto del teorema de Pitágoras. Ahora, el cuadrado de un número. Es muy esencial tener este conocimiento sobre ello también. Y nos dice que un exponente es el número que indica cuántas veces el número base se utiliza como factor. Por ejemplo, 5 al cuadrado indica que el número base se utiliza 2 veces como factor. Para determinar el valor de 5 al cuadrado se multiplica 5 por 5, que nos dará un resultado de 25. Es decir, el exponente indica cuántas veces vamos a multiplicar a la base por sí mismo, ¿sí? Nada más. Aquí tenemos, ya en forma numérica, 5 al cuadrado, el exponente base, 5 por 5, 25, 2 veces. Aquí tenemos un cuadrado, ¿sí? Un cuadrado, que nos da origen a la fórmula. A ver, les voy a hacer una preguntita. ¿Conocen cuál es la fórmula para calcular el área del cuadrado? ¿Conocen o no conocen? A ver. El área de un cuadrado. ¿Cómo se ¿Sumando calcula? las bases? ¿Sumando? ¿Seguro sumando? A ver, No, multiplicando las bases. multiplicando las bases sería, a ver, las bases. ¿Cuáles son las bases? A ver, David. Listo, vamos 5 por las centímetros A. características de un cuadrado. Miren, las características de un cuadrado. Un cuadrado se caracteriza ¿por qué? Porque tiene sus lados iguales, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando tenemos el perímetro, se calcula sumando. Ahí, David, estamos bien. En el perímetro sumamos cada uno de los valores de sus lados y lo calculamos. Ahora, el área va a ser igual a la base por la altura. ¿Sí? La base por la altura. Entonces tendremos aquí la base y la altura. Y también podemos representar como el lado al cuadrado. ¿Sí? Entonces por ello nos menciona la relación entre los dos. El lado al cuadrado. Es decir, 5 al cuadrado, que es 25. Por ello existe una relación entre el cuadrado de un número. No sé si tienen alguna pregunta tal vez. ¿No? Listo. No, ninguna, Luis. Gracias, David. Continuamos. Al representarlo, vamos a tener de la siguiente manera. ¿Sí? Mire, aquí tenemos un cuadrado en la hipotenusa, en el cateto y en el otro cateto. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a representar, A al cuadrado va a ser esta pequeña área. B al cuadrado, esta área. Y C al cuadrado, la área siguiente. ¿Sí? De esa forma quedaría representada de una manera gráfica. Ahora, el teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Es lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Ahora, siempre en los problemas nos van a pedir calcular diversos ámbitos. Por ejemplo, primero nos van a pedir calcular la hipotenusa, calcular el lado A, calcular el lado B. ¿Sí? Entonces, por ello, nosotros vamos a tener estas tres formulitas. Por favor, anótenlas para luego aplicarlas en el problema, en los problemas que vamos a calcular. Tenemos la fórmula para encontrar el lado A, el lado B y el C, que siempre representa, o a veces no se representa con este caso. Si ustedes se dan cuenta, miren, aquí C está representando a un cateto, B a un cateto y A a un cateto. ¿Sí? ¿Listo? Entonces aquí tenemos para encontrar las fórmulas de los dos catetos y la hipotenusa. ¿Listo?
En este caso, si ustedes se dan cuenta, A es hipotenusa. Tendrán en cuenta eso. A es hipotenusa en este triángulo. Por ello, es la suma de los dos catetos. Ahora, como queremos encontrar el lado B, es igual a la resta del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Ahora, queremos encontrar el cateto C. Va a ser igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado, en este caso A, menos B al cuadrado, es decir, el otro valor del cateto. ¿Sí? ¿Estamos, Evelyn? ¿Culminó? Ya, licenciado. Listo, gracias. Continuamos. Algunos ejemplos, miren. ¿Sí? De esta manera. Entonces nosotros aquí tenemos y vamos a encontrar cada uno de los... Miren, este es un triángulo rectángulo. El de azul es un triángulo rectángulo. Sí y no. ¿Sí o no? ¿Sí o no y por qué? ¿Por qué no o por qué sí? A ver, David. Sí, porque es el más largo. No, no es, perdón. Ya, no es por No qué. me confundí. A ver. Porque, ¿cómo es? Mm, Según se visualiza, si ustedes visualizan aquí, este ángulo el rectángulo, ¿cómo es? Ah, no me olvidé. tiene un ángulo recto, ¿sí? El triángulo se denomina triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto, y un ángulo recto equivale a 90 grados. Y en este caso, miren este triángulo no tiene un ángulo recto, ¿sí? No tiene un ángulo recto. Entonces no sería rectángulo. ¿Listo? Esa sería la respuesta. Vamos. Usos y aplicaciones del teorema de Pitágoras. Vamos a visualizar en qué aplicamos. Ustedes tal vez se pregunten, ¿y esto para qué me va a servir? ¿O en cuándo voy a utilizar? Esto depende de su futuro profesional o en algún caso lo van a utilizar. Este teorema es utilizado en gran cantidad de situaciones para hallar medidas que desconocemos y que de otra forma no se podrían calcular de forma exacta, que llevaría mucho tiempo hacerlo. Algunos ejemplos son: si tienes que construir una escalera, puedes calcular el largo de la misma sabiendo que las dimensiones del lugar donde tienes que instalarla. ¿Sí? Miren, algo muy, muy sencillo. En nuestro hogar lo podemos nosotros aplicar ya. ¿Sí? Miren, nosotros tenemos que ubicar la escalera, tenemos que calcular la longitud de la misma sabiendo la altura de nuestra casa y a la altura, ¿sí? O la distancia que existe desde la base hasta la parte de la que quiero iniciar o inclinar la escalera. ¿Sí? Listo. El cálculo de distancias en un plano, en los mapas, en la realidad, miren, ¿sí? Para calcular, por ejemplo, aquí está la casa de David. Si David se traslada de digámoslo, de su casa a otro lugar y de ese lugar que se trasladó se va hacia otro lugar. Entonces, él quiere calcular la distancia que hay desde el segundo lugar hasta su hogar. ¿Sí? ¿Utilizaría qué? Pitágoras. ¿Sí? Claro que serían una trayectoria recta. Si ahora si David comienza con una trayectoria no recta, entonces no podríamos utilizar. ¿Sí? ¿Listo? Entonces continuamos. Ahora vamos a pasar a la resolución de ejercicios. ¿Sí? Vamos a pasar a la resolución de ejercicios. Nos dice, se trata de un triángulo rectángulo cuyos lados miden, ¿sí?, X centímetros. En este caso, ¿qué tenemos que encontrar? ¿Hipotenusa o cateto? Hipotenusa. Ya, listo. A ver, inténtenlo ustedes. A ver, vamos, inténtenlo ustedes. Sé que lo van a calcular. A ver, Evelyn, tome la fórmula de la hipotenusa e intente calcular el problema con los datos presentes ahí. 12 centímetros. Listo, vamos a ver.
¿Aplicará el teorema de Pitágoras, David? Aplicará. A ver, ¿cuánto le salió? ¿Sí le salió o no le salió? ¿Sí o no? A ver. A ver, vamos a nuestra pizarra. ¿Qué es lo primero que hacemos? Vamos a trazar, ustedes tienen que trazar en su cuadernito, no porque ya lo tienen en la pizarra o en este caso en las diapositivas no lo van a hacer. Háganlo, por favor, ¿sí? Siempre hagan. Tenemos en este caso, nos dice que el triangulito tenemos aquí. Ustedes pueden tomarse la libertad, ¿sí? De representar con cualquier letra, ¿sí? En este caso yo voy a coger A. A va a ser mi primer cateto, del cual me da el valor que dice que vale 5 centímetros. Tengo de B, que en este caso me dice que vale 7 centímetros. Y me dice C. C en este caso voy a coger para representar la hipotenusa. En este caso me dice que es X, que va a representar a una incógnita. Es decir, no sé el valor. Entonces, por favor, me voy a lo que dice Pitágoras. Pitágoras me dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado del primer cateto más el cuadrado del segundo cateto. ¿Sí? De esa manera nos decía Pitágoras. ¿Sí? De ahí nosotros tenemos que hacer referencia que no estamos buscando c cuadrado. ¿Sí? Lo que estamos buscando nosotros es solo c. Entonces, para eliminar ese cuadrado, yo saco la raíz, ¿sí? De c al cuadrado es igual a la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Sí? Y ahí. ¿Listo? Entonces, al momento de sacar al cuadrado, la potencia con la radicación se pueden considerar operaciones opuestas, entonces por ello se simplifica esto y me queda solo mi c, que vendría a ser igual a la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Para encontrar la hipotenusa es esta formulita. ¿Sí? Entonces, ahora yo lo único que voy a hacer es a reemplazar, me dice que c es igual a la raíz de a al cuadrado. ¿A cuánto vale? 5. 5, en este caso no pongo los centímetros, 5 al cuadrado más 7, ¿cuánto vale b? Vale 7, ¿verdad? 7 al cuadrado. ¿Listo? Entonces tenemos ello, vamos ahí y ahí. Listo. Entonces tenemos c es igual a la raíz de ¿qué? 5 al cuadrado. Ya lo proyectamos en las diapositivas, me da 25. ¿Sí? 25. Más 7 al cuadrado, 7 por 7, 49. ¿Sí? Me quedaría de esa manera. Ahora, sumamos, ¿cuánto me da 25 más 49? Evelyn, ¿cuánto me da 25 más 49? Ya la tiene David. A ver, ¿cuánto vale Evelyn? Evelyn, ¿cuánto sale? ¿25 más 49? ¿27? No, 25 más 49. Sumamos los dos. 25 más 49. 9 más 5, 14 con 1. 4 y 2, 6 y 1,
7. Quedaría 74. Sacamos la raíz en nuestras calculadoras de la raíz de 74. ¿Cuánto nos queda? 8,60. ¿Sí? Ese vendría a ser el resultado. ¿Qué cosa? Centímetros. Nosotros estamos trabajando con centímetros, entonces obviamente nos va a dar centímetros. ¿Sí? ¿Se entendió? Evelyn, ¿se entendió? David, ¿se entendió? Sí, listen. Sí. Listo. Evelyn, Sí, ahí está para que lo copien si es que lo quiere copiar más detallado. ¿Listo? Vamos a pasar con el siguiente. Listo, ya encontramos esa solución. Tenemos la misma. ¿Sí? Aquí está. Listo. Pasamos. Mire. Ahora nos dice, se trata de un triángulo isósceles dividido en dos triángulos rectángulos iguales, cuyos lados miden 3 centímetros, la hipotenusa, y X centímetros, ¿sí? Y 1,5 los catetos. ¿Sí? A ver, lo voy a dibujar, ¿sí?, en nuestra pizarra para que lo entendamos. Vamos a hacerlo. Mire, nos dice lo siguiente. Tenemos el triángulo. Nos da. A ese triángulo lo dividieron en dos. De esta manera. Y nos dice que este lado vale 3 centímetros. ¿Sí? 3 centímetros. Entonces a este lado le vamos a poner el lado C. ¿Sí? El lado C. Listo, que vendría a ser la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo. Miren, al dividir este triángulo, sacamos dos triángulos rectángulos. Y nos dice que este lado, todo este lado, miren, desde aquí hasta acá, mide 3 centímetros. 3 centímetros. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto está dividiendo este lado en dos partes iguales, en una y dos. Entonces, si lo divide al 3 centímetros en dos partes iguales, cada parte va a tener 1,5 centímetros. ¿Por qué? Porque 1,5 más 1,5 es 3 centímetros. ¿Sí? Hasta ahí estamos entendidos, ¿verdad? Entonces, este ladito va a llamarse B. Entonces, lo que me pide calcular es A. ¿Cuánto vale A? ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que buscar un cateto. ¿Sí? Al buscar un cateto, la fórmula va a ser la siguiente. A es igual a la raíz de C al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos A es igual a la raíz de C. ¿Cuánto vale C? C vale 3 centímetros. 3 al cuadrado. Menos B. ¿Cuánto vale? B vale 1,5. Entonces va a ser 1,5 al cuadrado. ¿Sí? Listo. Entonces tenemos que A es igual a la raíz de 3 al cuadrado, 9, y menos 1,5 al cuadrado. ¿Cuánto nos da? Por favor, utilizamos la calculadora. 1,5 al cuadrado, 2,25. Sí, nos va a quedar que A es igual a la raíz de 9 menos 2,25. Nos queda 6,25.
6,75. ¿Sí? Entonces, por ello, A es igual a la raíz de 6,75, que sería 2,59. $59,80. ¿Qué cosa? Centímetros. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Sí, claro. ¿Preguntas? Tal vez. Evelyn. ¿No? No, Listo. Muchas gracias. Borramos para pasar al siguiente. Entonces, mire, tenemos aquí una escalera de 5 metros, perdón. Una escalera de 5 metros de larga está apoyada sobre una pared, de forma que su extremo inferior se encuentra a 1,2 metros de la misma. ¿Qué altura alcanza el extremo superior? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está pidiendo encontrar? ¿Un cateto o la hipotenusa? El cateto. Listo, muy bien. Vamos a realizarlo. Miren, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que una escalera, aquí tenemos una casa, no soy tan bueno dibujando. Tenemos aquí una casa, ¿sí? Y nos dice que nuestra escalera está apoyada en la misma, de esta manera. Y me dice que la escalera tiene un largo y a su vez que desde el inferior de la escalera a la base de la casa hay una distancia. El largo de la escalera es de 5 metros, entonces voy a poner que C es igual a 5 metros. Y del lado de apoyo de la escalera hacia la base de la casa nos dice que tiene, vamos a ponerle B, que es igual a 1,2 metros. ¿Sí? Y a su vez, la altura, que en este caso sería A, es igual, no la conozco. La altura que hay desde la base hasta la parte superior donde va a estar apoyada la escalera. Por favor, háganlo ustedes. Háganlo ustedes en los pocos minutos que nos quedan, háganlo ustedes, por favor. A ver. ¿Sí? Ya les di los datos y por favor quiero una solución. Voy a encontrar un cateto. Ojo, ojo con la formulita. Es cateto, no hipotenusa. Listo, ¿lo tiene David? Evelyn, ¿lo tienen o no? Lo saco ahorita, dice la raíz y Ya, listo.
Sale lisa en 4.8948. Pues. Listo. ¿Le salió a Evelyn también la misma cantidad o no? Tenemos lo siguiente. Nos dice que tenemos que calcular el cateto A. Ponemos un poquito de atención, Evelyn, un ratito, para ver en qué proceso iba, si estaba correcto o no. Tenemos la hipotenusa al cuadrado menos, como en este caso tenemos que calcular un cateto, vamos a restar. Entonces sería B al cuadrado. Como la raíz A es igual a la raíz de C al cuadrado, ¿cuánto vale C? 5. 5 al cuadrado, menos B, ¿cuánto vale? 1.2 al cuadrado. ¿Sí? De esa manera nos quedaría. Entonces, ahora, A es igual a 5 por 5 al cuadrado, 25. Y menos 1.2 al cuadrado me da 1.44, no. ¿Sí? 1.44. Realizamos la respectiva resta, perdón. Sería raíz de 25 menos, ¿sí? Me va a dar 23.56. Ya eso le saco la raíz y me va a dar mi respectivo 4.85. Me salió a mí, 4.85. ¿Sí? En este caso, metros, ya no centímetros. ¿Sí? De esa manera quedaría solucionado. ¿Sí, Evelyn? Listo. Con ello les agradezco mucho, por favor. Acabo de enviarles un link al chat de Zoom. Por favor, ingresen al mismo, den clic, cópienlo, ¿sí? Ingresen, por favor, y al mismo se les va a presentar lo siguiente, ¿sí? Esta partecita es para que registren su asistencia. Ustedes en esta parte escriben sus nombres, su apellido, su número de cédula, dan clic aquí y ponen enviar, ¿sí? De esa manera se registra su asistencia. Espero que ya hayan copiado el link porque cierro la sesión y ya no lo van a tener. Por favor, cópienlo. Les agradezco mucho. Y de aquí nos vemos la siguiente clase la próxima semana. Les deseo los mejores de los éxitos. Bendiciones, se me cuidan. Y hasta luego.